Hola, soy Ana Belén de Magón HRC y en este vídeo os vamos a presentar la emisora Magón Key MGT1. Os vamos a intentar aportar la mayor información posible para que podáis usar la emisora con tranquilidad. Para comenzar, la emisora cuenta con un compartimento compatible con 4 baterías de tipo AA. Primero debemos insertar las baterías en su compartimento. Una vez instaladas podemos cerrar el compartimento. Y para encender la emisora solamente tenemos que girar la llave. A partir de aquí, para comenzar con la programación, os vamos a poner un plano cenital para que podáis verlo mejor. Antes de comenzar con la programación de la emisora, vamos a hacer una descripción general como lo hacemos en las instrucciones. En el joystick izquierdo lo podemos mover hacia arriba y hacia abajo, que sería el scroller, y hacia la derecha y hacia la izquierda, que sería el root. En el joystick derecho, hacia arriba y hacia abajo tenemos el L, y hacia la izquierda y hacia la derecha el EIL. Si rotamos el joystick derecho tenemos el P2 y si pulsamos el botón el SW, S-Root. En el joystick izquierdo si lo rotamos tenemos el P1 y si pulsamos el botón el SWA, S-Scroller. Luego encontramos el botón A, el botón B, el botón C, el botón D y en el centro el potenciómetro. Luego tenemos los interruptores 1, 2, 3 y 4. Por último la llave, que es lo que enciende y apaga la emisora. En la parte superior encontramos los dips para configurar el funcionamiento y el compartimento de las baterías que hemos mencionado antes. Lo primero que vamos a hacer es poner el nombre del modelo, que es lo que aparecerá en la pantalla aquí. Le damos a Menú, Model Setup, vamos a General, podemos ir hacia arriba o bien hacia abajo, y en Name, para cambiar cada letra, primero con Menú seleccionamos la letra donde se ve más oscuro y hacia arriba y hacia abajo se va moviendo. Por ejemplo, vamos a poner camión, nos vamos hasta la C. Para confirmar la letra le damos otra vez a Menú y ahora para movernos hacia el lateral dejamos pulsado el botón Side y le damos a Up. Otra vez le damos a Menú y buscamos la A. Así hasta conseguir el nombre completo. Y el último lo podemos quitar. Nos salen tanto números como letras minúsculas y letras mayúsculas. Ya cada uno lo puede configurar a su gusto. Una vez cambiado el nombre, del resto de los ajustes generales no tenemos que tocar nada más. Le damos a Exit y ahora procederíamos a asignar los canales en el apartado donde dice Mixer. Encontrarás estos canales asignados a los diferentes pulsadores y joysticks. El movimiento que tiene asignado el canal 1 es el AIL que se encuentra en el joystick derecho, de derecha a izquierda.
El canal 2 tiene asignado el movimiento L, que se encuentra en el joystick derecho, arriba y abajo. En el canal 3 tiene asignado el movimiento Throller, que se encuentra en el joystick izquierdo, arriba y abajo. El canal 4 tiene asignado el movimiento Root, que se encuentra en el joystick izquierdo, de derecha a izquierda. El canal 5 tiene asignado el accionamiento P1, que se encuentra en el joystick izquierdo girando el joystick 3D. El canal 6 tiene asignado el funcionamiento P2, que se encuentra en el joystick derecho moviendo el 3D. El canal 7 tiene asignado el funcionamiento P3, que se puede usar o bien en el potenciómetro o bien en estos dos botones. Estos son los canales que vienen asignados como sale la emisora de nuestro taller. Luego se puede programar como el usuario lo prefiera y se pueden configurar hasta 16. La limitación de los canales físicamente se limita según el receptor al que se vincule. En la parte superior de la emisora nos encontramos los black dips. Con estos dips controlamos el funcionamiento y a qué tipo de pulsador o interruptor se asocia. En los dos dips, si el botón está hacia el lado de arriba, está en modo activado, es donde pone ON. Si está hacia abajo, como este, está desactivado. En el lado de la izquierda, los tres primeros interruptores corresponden al funcionamiento SWA S-Throller, que se puede encontrar si activamos el 1 en el pulsador A. El pulsador A corresponde a este botón. Si activamos el 2, funciona en el interruptor 1, que sería este de aquí. Si activamos el 3, se activa en el botón del joystick izquierdo. Para los siguientes interruptores 4, 5 y 6, se activaría la función SWD SL. Si activamos el 4, se activaría en el potenciómetro. Si activamos el número 5, se activaría en los pulsadores C y D. Si activamos el 6, se activaría en el interruptor 3. Ahora pasando al lado derecho, en el primero no hay nada habilitado. En el segundo y en el tercero se habilita la función P3. Si activamos el 2, se activa el P3 en el potenciómetro. Si activamos el 3, se activa la función P3 en los dos pulsadores C y D. Del lado derecho, si activamos los interruptores 4, 5 y 6 del DIP, se activa la función SWS Root. En el caso del 4, se activa en el botón del joystick derecho. En el caso del 5, activamos la función en el interruptor 4. Y por último, el interruptor 6 activa la función SWS Root en el pulsador B, que es el de arriba a la derecha. Recomendamos activar un solo botón o interruptor para cada canal. Para asignar un canal a una función, por ejemplo, nos vamos al canal 8, que todavía no tiene nada. Le tenemos que dar a menú y nos muestra esta pantalla. En esta pantalla vemos diferentes líneas. En la línea Source elegimos el pulsador o botón que queremos asignar al canal seleccionado. Si le damos a menú, podemos navegar y seleccionar el interruptor correspondiente.
Para salir le damos a Exit. Nosotros el source que solemos trabajar son los mismos que aparecen en las instrucciones y que he mencionado antes. Serían, como aparecen aquí en orden, el root, el L, el throller, el IL, P1, P2, P3. Y si seguimos hacia arriba, ese throller, ese root y ese L. En total nosotros vamos a manejar 10 canales o 10 funciones o 10 botones. En las dos siguientes líneas podemos leer weight y offset. Con estas dos configuraciones lo que vamos a hacer es jugar con el recorrido que tiene el canal según el pulsador donde lo pongamos. En el caso de pulsadores o Swift o joystick que sean proporcionales, no hace falta jugar con ello. En el caso de que sea el S-Throller, S-L o S-Root, nos puede ayudar para poner un inicio y un final diferente en el recorrido de ese funcionamiento. Os vamos a poner en pantalla un esquemita con las configuraciones de los 3 canales que he mencionado o funcionamientos que no son progresivos y para orientar mejor cómo sería la configuración de estas dos líneas. Generalmente el weight será el inicio y el offset será el desplazamiento de ese inicio. Las siguientes líneas, el fix offset no lo tocamos, el use output no lo tocamos, el trim no lo tocamos, curve con sus respectivas 3 barras. En curve podemos programar el comportamiento del canal según se mueva el pulsador o el joystick al que lo tengamos asociado. Puede ser lineal, exponencial, según convenga para ese canal. Hay curvas predefinidas que pueden aparecer aquí al darle al menú, seleccionar, y hay curvas que se pueden personalizar, que nos aparecen hacia abajo. Lo podemos personalizar desde aquí o bien desde el menú especial de curvas. Normalmente nosotros usamos esta curva para las bombas y para accionar las mezclas con los diferentes canales que están vinculados a los movimientos hidráulicos. La curva que solemos usar en las bombas es la de valor absoluto de X. Esta curva también la usamos para los módulos de sonido, ya que nos ayuda a que cualquier movimiento que hagamos sea una aceleración. La siguiente línea, que sería switch, nos sirve para que esta función o este canal lo condicionemos a que solamente esté activo con el pulsador que se asigna al switch. En la siguiente línea modos no lo tocamos, multiplix tampoco. Las dos siguientes líneas, que son delay down y delay up, son para ralentizar el funcionamiento y que tenga un retardo a la hora de realizar ese funcionamiento en el canal que hemos asignado. Nosotros no lo solemos tocar. Las siguientes, que son slow down y slow up, las solemos utilizar para ralentizar el movimiento, por ejemplo, del servo de dirección de los camiones, para conseguir un mayor realismo y que no funcione el servo con la rapidez que suele funcionar. Ya hemos visto toda la página completa del mix del canal. Jugando con todas estas configuraciones se configuran las funciones que son necesarias para el funcionamiento correcto del modelo. Una vez configurados todos los canales que queremos con el movimiento que necesitamos, le damos a Exit. La siguiente pantalla a la que vamos a acceder es a Limits. Nos movemos hacia Limits y le damos a Menú. Y aquí nos muestra los canales en el mismo orden que los hayamos configurado. Vamos a ver diferentes columnas. En la primera columna nos encontraremos el trim o subtrim.
En este caso es digital, ya que hemos quitado la pieza física que mueve el trim y el subtrim. La segunda y la tercera columna están relacionadas con el E-point, que son los recorridos de los canales. Y en el cuarto es donde se invierte o el reverse del canal. Para movernos en las diferentes columnas, dejamos pulsado el botón Side y le damos a Up para ir hacia la derecha. Si queremos invertir este canal porque no va en el sentido que queremos que vaya, pulsamos Menú y ya se ha invertido. Para dejarlo así, salimos de la pantalla, le damos a Exit. Cuando volvamos a entrar, podemos ver que el canal sigue invertido. Para quitarlo, igual con el Side y el Up, vamos hacia la última columna, Menú, y vuelve a restaurarse. Salimos de esta pantalla y la siguiente pantalla que vamos a visitar es la que dice Curves. Aquí, como he mencionado antes, podemos programar las diferentes curvas personalizadas y guardarlos en el CV1, CV2 y así hasta 16 curvas diferentes. Para ello, en la primera curva, por ejemplo, pulsamos Menú y nos movemos hacia el primer punto. Hay 8 curvas con 5 puntos para mover y otras 8 curvas que están al final que tienen 10 puntos. Para mover los puntos, de nuevo a Menú, Up para subirlo y Down para bajarlo. Como he mencionado antes, desde la pantalla de las mezclas en el mixer podemos entrar a este apartado de curvas y modificarla para que se guarde y la podemos asignar al canal. Nosotros la usamos, por ejemplo, en el caso de la bomba y las mezclas que realiza la bomba con los movimientos hidráulicos. La siguiente pantalla que visitamos a menudo puede ser General, que es donde se cambia el nombre. Por último, la pantalla de protocolo. Desde esta pantalla es donde vamos a vincular el receptor con la emisora. Para ello, primero bajamos para seleccionar el ppm y le damos a menú. Nos cambiará al tipo de vinculación de nuestro receptor y por último, para vincularlo tenemos que ir hasta bin. En este punto tendremos que haber conectado el receptor al modelo, haberle proporcionado corriente y colocar el lazo en el canal que pone BVCC. Cuando el sistema tenga corriente, le damos a bin en menú y vinculará. Para saber que ha vinculado, la luz del receptor debe dejar de parpadear. Hay veces que esto no es así y hay que o bien quitar el lazo o bien quitar la batería y volverlo a conectar. Si queremos tener varios modelos vinculados a la misma emisora, lo que hacemos es realizar el proceso de vinculación de cada modelo en el modelo correspondiente. Por ejemplo, tenemos aquí la L574 que ya está vinculada a esta emisora. Vamos a seleccionar este modelo. Dejamos pulsado menú, le damos a Model Select y buscamos el modelo correspondiente. Menú y Select. Y ya ha cargado el modelo. Enchufamos la batería. Ya estaría vinculado. ¿Vale? Si ahora queremos vincular este camión, conectamos la batería del camión. Nos vamos a Model Select, es el Scania 8x4, Select.
Vale, en el caso de que ya hayamos vinculado cada receptor con su nombre de modelo, en este caso sería el Scania 8x4 y en este caso sería el L574, para cambiar entre uno y otro solamente tenemos que cambiar la selección del modelo. Los dos tienen corriente, como podemos ver aquí. Estamos en Scania y podemos manejar el camión con todas sus funciones. Voy a intentar meter esto aquí. Y si le damos a menú, Model Select, nos vamos a Liebherr 574, menú Select, y ya nos ha vinculado la Liebherr. En el caso de que queramos tener varios modelos y estemos cambiando entre uno y otro, tenemos que tener cuidado, por ejemplo, si hay alguna función asignada a algún pulsador que haya que cambiar en el DIP, o por ejemplo, esta L574 que tiene puesta aquí la bomba, a la hora de vincularlo con ella tengo que acordarme de que este botón tiene que estar de esta manera. Si el interruptor estuviera de la manera puesta, no se programaría correctamente el variador y podría empezar a pitar con un error de que no reconoce los límites del canal. Volvemos a cambiar a camión, Model Select, Scania Select, y ya lo tenemos vinculado. Podemos tener los dos modelos con batería conectados y estar, por ejemplo, cargando el camión y luego llevando el camión a descargar sin tener que levantarnos para vincular uno o cambiar la batería. Pues hasta aquí el vídeo, muchas gracias por verlo. Si tenéis cualquier duda sobre la emisora o sobre la configuración, no dudéis en contactar con nosotros. Tenéis nuestro contacto en la cajita de la descripción, también podéis dejar comentarios y recomendaciones para siguientes tutoriales sobre la emisora. Y esperamos que os haya gustado y que lo disfrutéis. Un saludo.